Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento. Gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy amistad, porque soy creatividad. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que aún no se han materializado para nosotros en nuestras vidas. Solamente están esperando ahí para que nosotros abramos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para llegar ahí y también trabajar por ellas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, hazlo en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que en este preciso instante se encuentran en una relación, no importa si estás en contacto cero, sabes que también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvele al universo con mucho amor, con todo el amor que llegó en algún momento a tu vida. Hoy tengo la visita de mi gatito Habibi, por ahí se le ve solamente un pedacito. Bueno, él nos está acompañando y nos ayuda a canalizar las energías negativas. Bueno, vamos a comenzar la lectura. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, en este momento. Tienes que conectar con tu persona especial para que tu lectura sea adecuada y para que resuene contigo, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a comenzar. Esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Bueno, movamos esto para acá. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, la verdad es que no tiene sus sentimientos nada claros. Él o ella no sabe si está aquí o si está allá. Está muy ansiosito, como muy nerviosita en estos días. Pero mira que él o ella dice, ay no, yo como que me siento mal. Parece ser que alguien le está rondando su cabeza y su corazón, pero él o ella no pierde la esperanza de volver como a su centro, de volver a lo que sentía antes por ti. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial, que la verdad no te des cuenta de absolutamente nada. Que la verdad tú estés como ciego o ciega y que él o ella pueda decirte lo que sea y que tú le puedas creer. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, se siente como en deuda contigo, se siente en deuda contigo y se siente bastante mal y piensa que en el momento en que tú vayas a estallar, bueno, que en ese momento va a estallar Troya prácticamente, va a volar Troya cuando tú te des cuenta o cuando tú te asegures de esta situación que te estoy diciendo en este preciso momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Una inestabilidad total en la relación de ustedes. Te van a llegar a ti con noticias bastante negativas de tu persona especial, que lo vieron o que la vieron, y esta persona se va, no sé, a salir de tu corazón, se va a caer de su pedestal en el cual lo puedas estar o la puedas estar teniendo en este preciso momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que si esta relación en la cual tú estás en este momento te ha alejado de las personas que tú quieres, que tú amas, bueno, este es el momento de retomar la relación con tus personas cercanas y nunca más volverte a distanciar o a separar por culpa de una persona. No te sientas solo, no te sientas sola. Tú tienes personas que te quieren, que te aman, que cuides también tu salud física, emocional y espiritual, te dicen tus guías espirituales. Aparte de eso, de acá te apoyamos, oramos por ti, todo el tiempo oramos por ustedes y no estás solo ni estás sola. Y tienes tus guías espirituales, mi querido amigo y amiga. Vamos para adelante, mi querido amigo y amiga. Bueno, a esclarecer ese enigma, mi querido
que estás en esta relación. Este angelito te dice, lleva justicia al inocente. Bueno, al parecer el inocente en este preciso momento eres tú, mi querido amigo. O al menos que esta sea una lectura en espejo. Quiere decir que estoy leyendo a tu persona especial. ¿Por qué sucede esto? Por la colección que ustedes tienen en este momento. Bueno, se va a esclarecer esta situación definitivamente. Este angelito te dice, busca la armonía cósmica. Bueno, ya sabes que para poder tener tranquilidad, serenidad y tomar buenas decisiones en esos malos momentos, lo mejor es tener una sana salud espiritual, emocional y en todos los aspectos de tu vida. Entonces, bueno, cultiva esos aspectos, acércate a tus personas queridas, duerme bien, come bien, haz alguna actividad física, lúdica que te permita canalizar malas energías. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos y amigas, por ahí vamos con ustedes que están en una relación. Ánimo y vamos para adelante. Vamos ahora con mis solteritos y solteritas que están preguntando o consultando el día de hoy su horóscopo, su tarot. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, mi solterito y solterita. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer estás pasando por una cuestión de un engaño, de algo bastante fuerte. Mira que te fueron bastante infieles a ti. Estás teniendo muchas dudas si realmente tú, bueno, estás cantando como que la canción de Juan Gabriel que dice yo no nací para amar, nadie nació para mí. Bueno, al parecer estás en esta tónica en este preciso momento. Tal vez es mejor que seas bastante prudente para que no tengas como situaciones más desagradables y que te trates de centrar y mirar que si esta persona realmente te engañó, si esta persona no te valoró a ti como persona, tus sentimientos, lo que tú le estabas dando, bueno, haz un cierre de alguna u otra manera. No sé, escríbele una carta desahogándote y pues no te digo que se la mandes, ¿ya? Lo que vas a hacer es una cartica en papel, la escribes, la rompes y la quema. Todo esto hazlo fuera de tu casa y echa esas cenizas fuera. Bueno, si tienes que hacerlo varias veces al día, hazlo. También busca una técnica en YouTube que se llama las tijeras de podar. También te puede servir mucho para cualquier tipo de situación. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Ten muchísimo cuidado con deudas. Mucho cuidado con deudas, no sé, o si vas a servir de fiador o de fiadora, algún dinero que te van a que vas a querer prestar, no lo prestes porque no te lo van a devolver, mi querido amigo o amiga. Por muy cercano o cercana que sea la persona que te pide el dinero, la verdad es que si lo prestas, haz de cuenta que fue una donación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengan mucho cuidado y que mires bien a quién le estás prestando oídos, a quién les prestas oídos, quién es que te está aconsejando, mi solterito y solterita, porque la verdad pareciera ser que estás tomando como malas decisiones, no estás siendo como muy acertado o muy acertada en lo que estás haciendo, entonces esto se está generando a ti muchísimos problemas. Vamos a ver qué nos dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, ese angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Te dice este angelito, este querido angelito, mira, dentro de los 4 días siguientes, está muy pendiente acerca de los sueños que tengas tú, acerca de aquellos sueños, no sé, tal vez hay algo que tú quieres esclarecer, algo que tú necesitas esclarecer y que no lo has podido hacer. Bueno, entonces lápiz y papel al lado de tu cama, mi querido amigo o amiga, en estos 4 días siguientes para que puedas anotar tus sueños. Mira, ese angelito te dice,
habrá castigo y reconciliación. Mira, aquella persona que te falló tanto, que te lastimó tanto, bueno, va a haber un castigo y una reconciliación con esta persona. No digo que tanto que se vaya a quebrar una pierna o que le vaya a pasar algo terrible, no, todos tenemos que vivir nuestro karma, o sea, las consecuencias de lo que hacemos, ya sea positivo o negativo, tenemos que asumirlo. Entonces, esto va a suceder, mi querido amigo y amiga. Y cuando dice reconciliación, no quiere decir que vayas a volver con esa persona que tanto te ha hecho daño, no, sino que al parecer lo vas a poder perdonar. Bueno, vamos para adelante, mis solteritos y solteritas, que yo sé que ustedes pueden. Ustedes son unos guerreros y unas guerreras y no hay nada que me los pueda derrumbar. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan el día de hoy por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que te espera, lo que estás viviendo ahorita con respecto a tu economía, mi querido amigo y amiga. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales con respecto a tu economía. Bueno, mi querido amigo y amiga, al parecer hay personas como muy envidiosas, muy celosas, alrededor tuyo y te están generando pérdidas. Te están generando pérdidas porque tal vez te han dado malos consejos o no te han dado la suficiente información y esto te ha dado a ti como resultado de que te puedas estar enfrentando a cierto proceso jurídico, ya sea por papeles, por permisos, por declaraciones de rentas. Bueno, todo eso tú lo puedes evitar de alguna u otra manera. Esta es una etapa difícil, muy difícil, de la que tú vas a salir o estás saliendo muy reforzado o reforzada porque te estás dando cuenta con quién puedes o con quién no puedes contar para tus negocios, para tu economía. Tal vez estás siendo muy imprudente con relación al trabajo. Ten muchísimo cuidado con tu salud, no te excedas en el trabajo porque podrías estarte enfermando y pues si te enfermas, entonces ¿cómo vas a trabajar? Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, ciertos obstáculos, ciertas dificultades que te podrían hacer fracasar en tus proyectos, mucho cansancio por los problemas y las dificultades, mira, pero mira que llega a tu vida algo, muy seguramente algún familiar de signo Cáncer, Piscis o Escorpio que puede estar dándote una mano en este momento tan difícil y recibe la ayuda que te quieran dar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cuides tu salud emocional, que cuides tu salud emocional porque te puede estar dando una mala pasada para tomar decisiones, para tomar buenas decisiones con relación a los negocios que tú estás emprendiendo o la actividad económica que tú estés ejerciendo en este preciso momento. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Les pido disculpas porque estoy un poquito como maluquita de la garganta y la verdad es que no puedo hablar tan duro, tan fuerte. La verdad estoy un poco, no sé, me duele la garganta. Tengo que mirar a ver de qué se trata eso. Bueno, mira mi querido amigo y amiga. Con respecto a tu economía, te dice, no falles a tu palabra. Bueno, súper espectacular y wow, súper wow lo que te está diciendo. Tal vez los problemas que estás teniendo tú en este preciso instante ha sido o porque te fallaron a ti en alguna palabra, en algún negocio que se hizo y la verdad te fallaron totalmente o porque tú prometiste algo y no lo cumpliste. Entonces, ese puede ser la raíz del problema que tengas en cuanto a tu economía en este preciso momento. Dice, el tiempo no acabará tu juventud. Bueno, a pesar de que pasen los años y que la economía pues se venga abajo en general, pero mira que tú vas a tener una particularidad. Tú vas a salir siempre a flote. Tú te vas a actualizar absolutamente siempre. Entonces comiénzalo a hacer ya desde este preciso momento, mi querido amigo y amiga que está en estos negocios o que pregunta por su economía.
Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos escorpiones y escorpionas, el día de hoy. Les mando muchas bendiciones. Ya saben que los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.